Hola amigos, bueno, este es el video en el cual vamos a mirar un poco el significado de la casa 9 y esta es una casa que tiene un significado, si se quiere, más positivo que la casa anterior, la casa 8. Recordarán que la casa 8 tiene que ver con la muerte, tiene que ver con las grandes transformaciones, tiene que ver con el encontrar todo este bagaje de energías y de contenidos inconscientes que habían sido reprimidos, ¿no? Entonces es una casa bastante desagradable la 8, ¿no? Pero bueno, una vez que completamos las tareas de casa 8 llegamos a la casa 9. Y la casa 9 para los antiguos era considerada la casa de Dios. Y dado que era la casa de Dios, algunos astrólogos consideraban a la casa 9 la casa más importante, puesto que Dios era el ser más importante de todo el universo, ¿no? Por lo tanto, la casa de Dios era la más importante de todas las casas. Y hay una cuestión muy interesante que no quiero dejar pasar, que lo voy a decir ahora, que es que, fíjense que la casa 8 es la casa de la muerte, y después vienen otras casas, ¿no? Con lo cual la astrología nos está diciendo, quizás en forma indirecta, pero nos lo está diciendo al fin, que la muerte no es el fin de todo, ¿no? Es decir, cuando ocurre la muerte en la casa 8, bueno, después viene la casa 9, viene la casa 10, viene la casa 11, viene la casa 12. Algunos dicen que la verdadera muerte tiene más que ver con la casa 12, que es la casa bueno, por un lado del inconsciente, según los modernos, y la casa en la cual volvemos al plano, al otro plano, que no es el plano material, ¿no? Pero bueno, esto es para discusiones para la casa 12. Vamos a la casa 9. Decía que era la casa de Dios y por lo tanto la casa más importante. Ahora, hay un pequeño problema con la cuestión de Dios, ¿no? Porque si decimos que la casa 3 es la casa de los hermanos, bueno, podemos conocer a los hermanos de una persona y evaluarlos. Si la casa 5 es la casa de los hijos, podemos ver a los hijos de una persona y evaluarlos. La casa 7 es la casa del cónyuge, de la pareja, podemos ver a la pareja de una persona y evaluarlo. Pero a Dios generalmente nadie lo ve, ¿no? Y sería bastante sospechoso las personas que afirman haber visto a Dios o hablar con Dios o tener una relación con Dios son un poco sospechosas, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista quizás más moderno, podemos decir que la casa 8 no es tanto la casa de Dios en forma objetiva, sino como la casa en la cual se forma la imagen de Dios de una persona, ¿no? Es decir, la imagen de Dios de una persona tiende a ser subjetiva. Bueno, tiende a ser subjetiva porque no vemos a Dios, entonces en todo caso lo que podemos ver es qué imagen de Dios tiene cada persona, ¿no? Esto me parece importante decirlo, porque los astrólogos medievales obviamente hablaban de Dios como algo objetivo, algo que ellos sabían que estaba ahí, mientras que nosotros vivimos en un mundo más secular en el cual la idea de Dios es más una idea que una seguridad, ¿no? Pero bueno, ¿qué efectos prácticos puede tener que la casa 9 sea la casa de Dios? De hecho, la mayor parte de las personas hoy que viven en el mundo moderno, en nuestra realidad, no tienen demasiado contacto con Dios. Son más las personas que no van a la iglesia y que las personas que sí van a la iglesia, y son más las personas que no creen en Dios o que no tienen ningún contacto con la religión que las personas que sí lo tienen, ¿no? Así que lo que yo digo de la casa 9 no es tanto que tiene que ver con la imagen de Dios, que también lo es, sino con la cosmovisión de la persona. Esta es la palabra que yo uso, la cosmovisión. Una persona religiosa, por supuesto, tiene una cosmovisión religiosa, es decir, ve el mundo a partir de la religión y a partir de Dios. Entonces, esa es la manera con la que ordena su mundo. Ahora, una persona atea que no cree en Dios y que cree que el Big Bang salió de la nada y que todo lo que hay en la vida es lo material y lo que vemos, también tiene una cosmovisión, ¿no? Y esa cosmovisión se expresa en todo lo que hace. Es decir, cuando ocurre ¿no? Una desgracia, una persona que tiene un pensamiento religioso va a reaccionar de cierta manera, una persona que tiene un pensamiento más científico va a reaccionar de otra manera. También va a reaccionar de otra manera una persona que tenga la idea que vive en un universo en el cual de alguna manera tenga todo un significado espiritual, que una persona que crea que nada tiene sentido, ¿no? Que somos simplemente un accidente que ocurrió por casualidad. Entonces la casa 9 nos
es una casa muy importante, quizás la más importante, porque lo que nos muestra es nuestra cosmovisión y nos muestra de qué manera, cuál es nuestra concepción del mundo y del universo y de la realidad, y de qué manera, bueno, vemos al mundo y ordenamos el mundo, ¿no? Y en qué lugar ponemos un poco todo lo que conocemos, ¿no? Eh, a ver, y de esa manera también la casa 9 se dice que está ordenando de alguna manera las otras casas, ¿no? Es decir, a ver, nosotros podemos tener una muy buena casa 2 con muchas posesiones materiales, bla, 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 ¿no? Que nos diga que vamos a tener un buen pasar económico. Pero si nuestra casa 9, el contenido de nuestra casa 9 nos dice que el dinero es del diablo y que todas las personas que tienen dinero son malas, bueno, nos vamos a negar a vivir en la abundancia, seguramente porque eso contradice nuestra visión del universo, ¿no? Es decir, hay muchos, no sé, personas que se hacen monjes budistas o monjes católicos o lo que sea, que tienen que seguir un voto de pobreza, ¿no? Y bueno, si la persona que sirve a la persona que tenga Venus y Júpiter en la casa 2 que le indican riquezas y tomó el voto de pobreza, ¿no? O lo mismo pasa, una persona que tenga, un monje que tenga bien aspectada la casa 7 para tener pareja. Bueno, si la persona toma un voto de celibato y dice me voy a quedar pasar la vida encerrado en una habitación meditando, bueno, ¿de qué sirve que tenga una casa 7 de la pareja, ¿no? O una casa 7 de la familia, o una buena casa 10 que le dice que va a ser exitoso en el trabajo y en el mundo si se va a quedar encerrado meditando, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver con la casa 9, ¿no? Es decir, la casa 9 de alguna manera ordena todas las otras casas, ¿no? Es decir, nos da nuestra visión general del mundo, ¿no? Por supuesto, en la antigüedad lo que daba la visión general del mundo era la religión, es decir, la religión era un poco digamos, un conjunto de reglas y un conjunto de enseñanzas que ordenaban el mundo para la persona, para el nativo. Es decir, entonces yo, yendo a la iglesia, aprendiendo religión, entendía de dónde había salido el mundo, por qué, digamos, cuáles eran las reglas morales para moverme en el mundo, la historia del mundo, y bueno, quiénes son los buenos, quiénes son los malos y cómo tengo que portarme, ¿no? Y yo decía que la casa 9 es extremadamente importante, si yo coincido con la idea de la importancia de la casa 9, porque fíjense que las grandes guerras y los grandes conflictos de la humanidad son causados por conflictos de casa 9, ¿no? Es decir, las grandes guerras, las cruzadas y las grandes guerras religiosas siempre tienen que ver con la casa 9, con la idea que tengo yo del mundo versus tu idea de cómo es el mundo. La casa 9 es, por supuesto, la casa opuesta a la casa 3, a la cual ya vimos. La casa 3 tiene que ver con, bueno, tiene que ver con los hermanos, bla, bla, pero tiene que ver con, yo decía, con la aldea, con los viajes cortos, y mientras que la casa 9 tiene que ver con los viajes largos, ¿no? Este es otro significado de la casa 9. Esto ya lo expliqué un poco en la casa 3, pero bueno, para los que no vieron el video de la casa 3 lo voy a volver a explicar. La casa 3 tiene un significado que uno de los significados vendría a ser un poco la aldea, ¿no? Tiene que ver con los hermanos, los vecinos y los primos. Y antes, digamos, toda la parentela, todo el mundo vivía en un lugar pequeño y generalmente no se movía de ahí. Y cuando uno vive en una aldea, un poco tiene la visión del mundo de esa aldea, ¿no? Es decir, se cree que el mundo siempre igual que la aldea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Para descubrir un poco cómo era el mundo, las personas tenían que viajar. De ahí la importancia de los viajes religiosos, ¿no? ¿no? De las peregrinaciones, de ir a la cueva de la Virgen, de ir al Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque la persona cuando salía de su aldea, de su mundo, de su zona de confort, empezaba a descubrir cómo era el mundo y descubría que el mundo no es decir, el mundo nunca es como nuestra aldea, ¿no? El mundo tiene... digamos, hay gente que cree cosas diferentes, vive cosas diferentes, se vive en forma diferente, ¿no? Se viste en forma diferente, habla diferente, y no es lo mismo la persona que viajó y conoció el mundo que la persona que se quedó siempre en su aldea, ¿no? Y ¿qué ocurre cuando uno viaja? No tanto en el mundo, bueno, ahora también pasa, pero ahora toda la cuestión de los viajes está mucho más, es decir, uno compra un pasaje de avión, vuela, va a un hotel, vuelve, no tiene, es decir,
Los viajes antes eran viajes peligrosos, uno tenía que ir por los caminos, viajando, caminando, a caballo, lo que fuera, tardaba muchos meses y tenía un contacto mucho más extremo y mucho más estrecho, ¿no? con los lugares por los que pasaba, ¿no? Entonces, un viaje era algo que alteraba para siempre nuestra cosmovisión, es decir, ya no podemos, es decir, una vez que vimos el mundo ya no podemos volver a pensar como un aldeano que nunca salió de su hogar, ¿no? La casa 9 también se considera la casa de la verdad, y esto tiene que ver un poco con, esto tiene que ver un poco con la asociación con Sagitario, pero vendría a ser correcta en este caso. ¿Por qué? Porque la casa 3 es la casa de la comunicación, de la curiosidad, ¿no? Y entonces la idea es que en la casa 3 la persona, digamos, aprende cosas que tienen que ver con, digamos, observa el mundo y conoce su mundo, pero después en la casa 9 toda esa información acerca del mundo crea justamente una cosmovisión y crea una verdad, ¿no? Entonces eso es lo que decía, las grandes guerras religiosas, las grandes guerras siempre se dan por diferentes cosmovisiones, ¿no? Si fíjense la Guerra Fría que era una lucha entre los que creían que el mundo tenía que ser capitalista versus una lucha entre los que creían que el mundo tenía que ser comunista, ¿no? Y era esa, digamos, diferente visión del mundo la que bueno, casi lleva al mundo a la destrucción total, porque el mundo estuvo varias veces a punto de la guerra, en la crisis de los misiles, y es a punto de la guerra nuclear. La casa 9 también se corresponde con los estudios superiores, los estudios universitarios, ¿no? Es decir, tradicionalmente la casa 3 tiene que ver con los estudios ordinarios, los estudios primarios, secundarios también quizás, y la casa 3 con los estudios universitarios, los posgrados, todo ese tipo de cosas. Ahora, esto yo no me lo tomaría tan en forma, eso ya lo mencioné en el video de las casas, yo no me lo tomaría tan en forma, digamos, literal, porque hay que tener en cuenta cómo era el mundo antiguo, ¿no? Cuando surgieron estas categorías. Es decir, las universidades generalmente dependían de la iglesia, ¿no? Es decir, las carreras universitarias se estudiaban en universidades que dependían de la iglesia o de las diferentes iglesias. Entonces, cuando una persona iba a estudiar una carrera para ser médico o para hacer cualquier otra cosa, lo que se enseñaba no eran solo las materias técnicas, ¿no? Como hacemos ahora, sino que la persona aprendía religión, aprendía filosofía, aprendía metafísica, aprendía astronomía y astrología, ¿no? Por ejemplo, para ser médico había sí o sí que estudiar astrología, porque la astrología es decir, nos da, es decir, cada casa y cada planeta y cada signo tiene que ver con una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, para una buena manera de diagnosticar a una persona era ver su carta natal y ver un poco los tránsitos que estaba teniendo, las cosas que le estaban pasando a nivel astrológico para comprender mejor su dolencia, ¿no? Y los médicos usaban mucho esta técnica. Y esto se usó hasta el año 1600 y pico, hasta el siglo XVII, ¿no? No es que estoy hablando del año 400, ¿no? Y entonces la casa 9, digamos, justamente los estudios superiores tenían que ver con la casa 9, porque una persona después de estudiar una carrera, de alguna manera eso modificaba sí o sí su punto de vista, ampliaba su punto de vista y ampliaba modificaba lo que podríamos llamar hoy su cosmovisión, ¿no? Porque dejaba de ver el mundo desde un lugar tan inocente y empezaba a tener un conocimiento más profundo del mundo, ¿no? Hoy en día eso no ocurre necesariamente así. Es cierto que una persona que se pasa unos cuantos años en una universidad de alguna manera crece, por más que no estudie metafísica o astrología o religión, crece y su punto de vista cambia porque tiene acceso a nuevos conocimientos, a nuevos puntos de vista. Pero eso ocurre a veces y a veces no. Es decir, hay personas que tienen educación terciaria que simplemente hicieron no sé, una de esas carreras que son técnico en, qué sé yo, en algo que tiene que ver con ser contador, con la contabilidad, y nada, aprende esa materia técnica, después se pasa la vida haciendo Excel y esa carrera no modificó en nada
su cosmovisión, ¿no? Es decir, o alguien que dice voy a ser instrumentador quirúrgico, no sé, o estoy hablando de carreras que por ahí llevan 2 o 3 años, que solamente se aprenden cuestiones absolutamente técnicas y la persona no cambia, es decir, la cosmovisión de la persona es exactamente igual que, digamos, cuando recibe el diploma que cuando entró a estudiar, ¿no? Porque estudió una carrera muy técnica y muy, digamos, muy particular en cuanto a lo que hay que aprender. Entonces yo no sé si ese tipo de carreras corresponden a la casa 9. Esto es un debate para la astrología. Para mí una carrera es una carrera de casa 9 o un aprendizaje de casa 9 cuando la persona cambia su cosmovisión gracias a haber estudiado eso, ¿no? Como ocurría en los tiempos antiguos. Otro aspecto de la casa 9 tiene que ver con, bueno, con lo que decía del extranjero, ¿no? Por supuesto. Y acá voy a tocar algo que ya mencioné en el video que hice acerca de la casa 3. Cuidado con la noción de extranjero, ¿no? Porque extranjero, es decir, hoy en día tendemos a pensar que el extranjero es un país que no es el nuestro, ¿no? Entonces, si yo, como decía en el otro video, vivo en Buenos Aires, para estar en el extranjero me tengo que ir a otro país, me tengo que ir a Chile, Uruguay, Paraguay, o España, o no sé, o Europa, o Estados Unidos, o lo que sea. Pero en la antigüedad el concepto de extranjero era un poco diferente, si los países no eran tan grandes, generalmente en Europa estaba dividido en pequeñas regiones, donde eran pequeños reinos, donde para cruzar, por ejemplo, Italia no era Italia, estaba la zona que era controlada por el Papa, los reinos del sur, los reinos de Milán, la ciudad de Florencia, la ciudad de Venecia, la república que era una república, qué sé yo, el reino de Manto, había 8.000 pequeños reinos, ¿no? Que estaban quizás a 50, 60, 80 kilómetros uno de otro, ¿no? Entonces cuando uno si uno tenía que hacer un viaje de 100 kilómetros, pasaba por 3 o 4 reinos. Entonces el extranjero creo que tiene que ver con esa concepción del extranjero, con salir de la aldea de uno. No significa irse a 5.000 kilómetros, ya con irse a 200, 300 kilómetros ya era el extranjero, ¿no? Y eso es un poco el ejemplo que yo he dado en la casa 3, ¿no? Si yo soy de Buenos Aires y me voy a La Puna o me voy a Bariloche, ¿no? Que son, digamos, en el norte de la Argentina o en la Patagonia, probablemente sea un viaje de casa 9, porque me estoy yendo a un lugar que es totalmente distinto a lo que yo conozco, donde la gente vive un poco distinto, donde tiene un acento distinto. Y está bien, está dentro del mismo país, pero está dentro del mismo país porque hoy en día consideramos, es decir, venimos de una era de conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, entonces nos definimos de acuerdo al territorio, que es una cuestión que tiene que ver con la Tierra, ¿no? Pero técnicamente hablando podríamos hablar de que es un lugar extranjero, es decir, la Casa 9 siempre nos habla de aquello que no es nuestra aldea, aquello que no es el lugar donde llevamos nuestra vida diaria, ¿no? Yo mencionaba que John Frawley, el astrólogo, decía, si una persona viaja de Londres a Nueva York todas las semanas, entonces ir a Nueva York es un viaje rutinario, es de casa 3, mientras que si la persona después dice, no, voy a hacer no sé, voy a ir a un santuario que queda a 20 kilómetros de mi casa para rezar, eso sería un viaje de casa 9, porque tiene que ver un poco con la religión y con la cuestión bueno, de la cosmovisión y de la espiritualidad, ¿no? Ya que estamos con John Frawley, hay una cuestión que tiene que ver con respecto de la iglesia, ¿no? Porque en la astrología moderna se tiende a considerar, y yo estoy un poco de acuerdo con eso, a todo lo que tiene que ver con la iglesia y sobre todo en la astrología mundana, ¿no? Es decir, al Papa, a la iglesia o a las diferentes iglesias, a las diferentes religiones, a los curas, ¿no? Como la casa 9. Sin embargo, en la astrología moderna, a los monjes y a los monasterios, a los meditadores y a todo ese tipo de cosas se los considera más de casa 12, ¿no? Y John Frawley decía, eso es una estupidez moderna, todos, digamos, si un monje, digamos, si una persona está en un monasterio, todo eso corresponde a la casa 9. Sí, pero ojo, la casa, a ver, hay una cierta diferencia, esta es una diferencia más moderna, entre sacerdotes y monjes. Es decir, esto parece una estupidez, pero hay una diferencia. Es decir, el monje es una persona que
es el equivalente como a un yogi, a una persona que quiere tener una experiencia de primera mano de la espiritualidad. Entonces es como, bueno, quizás no meditan de la misma manera que medita un yogi, pero bueno, rezan, intentan decir, están trabajando con ellos mismos en cuanto a alcanzar una especie de unión mística con lo divino, ¿no? Mientras que el sacerdote es un sacerdote, es un funcionario, ¿sí? Es la persona que da la extrema opción, que te casa, vos tenés un hijo y te tira, ¿no? Como el bautismo, es decir, es una persona que no necesariamente está en una cuestión espiritual, sino que se trabaja con la población y es como una especie de mediador en la vida de las personas, ¿no? Es decir, el rol original de los sacerdotes era eso, era tener participación en la vida de las personas comunes, no llegar a una especie de trance místico como los monjes, ¿no? Entonces yo creo que es una buena separación, decir, ojo que la casa 9 tiene que ver con los sacerdotes y la iglesia en sí, pero las experiencias espirituales probablemente estén en otro lado, ¿no? Habría que ver si están en la casa 12, porque la casa 12 es una casa que tenía una medio mala fama, ¿no? en la anterior, pero pongamos por el principio que sí. Y fijémonos que el rol de los sacerdotes y de la iglesia también tiene que ver con imponer un dogma, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que da la iglesia? Si la iglesia dice, bueno, nosotros somos los mediadores de Dios, ¿no? Cualquier iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica en particular, las iglesias cristianas o las religiones, lo que sea, ¿no? O el judaísmo. Es decir, nosotros somos como los mediadores entre el hombre común y Dios, ¿no? O el ser humano común y Dios. Pero lo que hace la iglesia verdaderamente, más allá de lo que dicen que hacen, es imponer un dogma, es imponer una cosmovisión, es imponer una visión, ¿no? Y la iglesia católica en particular ha sido muy cruel con eso, es decir, ha llevado eso a los extremos, ¿no? Es decir, el que piensa diferente de nosotros, tiene una visión diferente de nosotros, es un hereje y a la hoguera, ¿viste? No sé, crearon instituciones como la Inquisición y ese tipo de cosas para perseguir a los que osaban tener una visión diferente de la divinidad que ellos, ¿no? Y esto es muy interesante, la historia de la iglesia, no quiero ponerme ahora a discutir esto, pero la historia de la iglesia es muy interesante porque en el principio había muchos cristianismos y muchas maneras de ver el dogma cristiano. Y, ¿no? Por ejemplo, estaba la noción de que Jesús tenía una naturaleza divina, y había sido un hombre y también tenía una naturaleza divina, pero no estaban de acuerdo en cómo esa naturaleza divina había surgido. Había nacido hombre y Dios le había otorgado la naturaleza divina gracias a que había sido un hombre de actos puros, había sido divino desde el principio, es decir, era completamente divino, también tenía una naturaleza humana. Entonces la iglesia tuvo que reunirse años y años y discutir cada una de estas cosas y a los que, digamos, y había posiciones, algunos que decían, no, era divino, no era divino, era un Dios, no era un Dios, era el Hijo de Dios, no era el Hijo de Dios, era un ángel que había sido creado por Dios. Había todo tipo de discusiones y la iglesia después tuvo que crear un dogma y decir, bueno, no, la verdad es esta, que era una verdad un poco arbitraria, que tenía que ver con los que gritaban más fuerte o los que tenían más consenso durante los concilios. Y esa es la verdad que después se impuso a todos los demás, ¿no? Para los antiguos, la casa 9 era la casa en la cual se regocijaba el sol, ¿no? Un poco la que correspondía al sol. Y esto tiene sentido porque, bueno, era la casa de Dios y Dios de alguna manera tiene que ver el sol tiene que ver un poco con esa figura de Dios. Pero además, bueno, el sol es el planeta o el astro alrededor del cual se ordenan todos los demás planetas, ¿no? Y de alguna manera podemos decir es el más importante, ¿no? El más luminoso, el que echa luz sobre todo. Y de esta manera también tiene que ver con, es decir, así la casa 9 de alguna manera es una casa que ordena a las otras casas alrededor de ella, ¿no? Así que y fíjense que la importancia, justamente la brutalidad con la que la iglesia persiguió a los herejes y a los que tenían una visión diferente de la religión nos muestra la importancia de la casa 9, justamente. Es decir, porque si yo logro
imponer mi cosmovisión es como que, bueno, tengo control sobre todas las áreas de la persona, ¿no? De una persona. Si la persona tiene mi forma de ver. Y esto ocurre también ya no en un mundo religioso, sino en un mundo más secular o más ateo, donde la religión no es tan importante y la religión de alguna manera fue separada o fue reemplazada por las ideologías políticas, ¿no? Fíjense que las grandes discusiones de nuestro tiempo tienen que ver con ideologías políticas, los que dicen que los que son de centro izquierda, los que dicen que el Estado tiene que estar presente, después los otros que dicen no, el Estado no tiene que estar presente, tienen que ser los privados, el que es pobre porque quiere, no, el que es pobre por culpa del capitalismo, que no sé qué. Bueno, todas esas grandes discusiones son discusiones muy feroces y son discusiones de casa 9, ¿no? Porque, y hay toda una presión por, de alguna manera, ganar, es decir, justamente lo que Milei decía, ganar la batalla cultural, porque el que gana la batalla cultural le impone su dogma, su contenido, su verdad hallada, su contenido de casa 9 a los demás. Entonces, si yo puedo imponer una cosmovisión, entonces ya tengo todo el control de cómo, bueno, de un montón de cosas que no tendría si no impuse mi cosmovisión, ¿no? Entonces esta es una casa súper, súper importante porque, bueno, porque tiene que ver con justamente, y los que les interese la astrología saben que todo esto tiene que ver con casa 9, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos las personas que nos gusta la astrología y que practicamos la astrología es que hay un montón de gente que no cree en la astrología y la mayoría de los que no creen en la astrología, bueno, algunos son personas razonables que dicen la verdad que nunca me llamó la atención, nunca lo estudié, no sé, pero una buena parte de los que no les gusta la astrología nunca estudiaron astrología, pero están absolutamente convencidos que la astrología es una charlatanería y responde de muy mala manera a la idea de que alguien pueda dedicarse a la astrología o entender la astrología o de que la astrología pueda tener algo de verdad, ¿no? Y esto tiene que ver con la casa 9, es decir, esas personas tienen una visión del mundo, una cosmovisión que les dice que la astrología no puede funcionar. Entonces cuando uno dice, no, pero la astrología sí que funciona, por lo menos la astrología seria, esas personas se ponen como locas porque uno les está tocando, es decir, si mi visión del mundo está equivocada, entonces se me derrumba todo lo demás también se me derrumba, ¿no? Y esto es lo que pasa con la casa 9, cuando alguien, digamos, cuando una persona tiene una crisis de fe, esto puede parecer bueno, como un problema menor, pero si una persona fue religiosa toda la vida, de repente dice, me parece que todo lo que creí todo este tiempo era una estupidez o no es verdad, entonces es una crisis muy grande porque al derrumbarse la casa 9 se derrumba todo lo demás, ¿no? Bueno, con respecto a la casa 9 es importante cuál es el signo en cuál cae la cúspide de la casa 9, en qué signo lo tenemos y qué planetas tenemos si es que tenemos alguno en la casa 9. Por supuesto, si no tenemos ningún planeta en la casa 9, eso no quiere decir que no tenemos una cosmovisión. Sí tenemos una cosmovisión, solo que no hay planetas que están indicando o modificando esa cosmovisión. Una persona con Júpiter en la casa 9 suele ser una persona que tiene una visión positiva de la vida y tiene la idea como que las cosas que pasan son para bien, ¿no? Y tiene la idea de que de alguna manera Dios o algo parecido a Dios del universo los apoya y tienen buena fortuna, ¿no? Como que podríamos decir Dios es bueno y generoso, ¿no? Por el contrario, las personas que tienen Saturno en la casa 9 suelen ser personas que son de ideas rígidas, que tienen la idea de que Dios, bueno, si creen en Dios, que Dios es un personaje severo, ¿no? Es ese Dios del Viejo Testamento que es, ¿no? Colérico, ¿no? Y que castiga a sus seguidores por portarse mal. También tienen la idea de que justamente es un Dios o un universo que nos da como reglas muy, muy fijas de las cuales no podemos, ¿no? Es decir, nadie tiene derecho a violar las reglas de Dios o las reglas divinas o las reglas de convivencia o las reglas que sean, ¿no? ¿No? Fíjense que yo cuando hice la biografía del Che Guevara, el Che Guevara tenía Saturno en la casa 9, ¿no? Entonces eso hacía que fuera una persona de ideas muy rígidas, pero que además él luchaba para imponer una ideología rígida a los demás, ¿no? Es decir, cuando, no sé, él luchó por liberar Cuba, pero después Cuba no fue libre, es decir, él después, no sé,
Cuba, el gobierno que él ayudó a poner, digamos, aisló totalmente a Cuba del mundo, las personas no pueden viajar al exterior, tienen que quedarse ahí y hacer lo que dice el gobierno, ¿no? Entonces es una ideología muy más allá de si la gente cree que Cuba es un paraíso o es un infierno. Podemos decir que es una ideología rígida y que él era una persona de ideología rígida, ¿no? Y otra persona que curiosamente tenía Saturno en la casa 9 era el papa anterior, Benedicto XVI, Ratzinger, que él venía de toda la parte que era el ministerio, no sé cómo se llamaba, algo así como el ministerio de la fe o la oficina del control de la fe, una cosa por el estilo, que creo que era de los dominicos, si mal no recuerdo, que siempre fueron los más defensores cerrados del dogma cristiano, ¿no? Y que era el gran defensor de todo el dogma cristiano y la tradición cristiana y de que se mantuviera puro y que no se contaminara ideas modernas, ¿no? Y Ratzinger tuvo digamos, antes de ser papa, era conocido porque era un ferviente opositor del uso de preservativos. Cuando surgió toda la epidemia del SIDA, los gobiernos empezaron a decir use preservativo y tenga relaciones con preservativo, ¿no? Y Ratzinger era la voz de la iglesia que más se opuso a eso, porque no, es decir, si no estaba en la Biblia usar preservativo, nadie, bueno, el dogma de la iglesia eso no se podía hacer, a pesar de que, es decir, él prefería que las personas se murieran de SIDA, que era una muerte horrible, antes de permitir una desviación del dogma de la iglesia. Bueno, digamos, algo muy típico de Saturno en casa 9. Bueno, con Neptuno en casa 9, eso suele dar personas que tienen una idea como de un Dios omnipresente, que es bueno, que está en todos lados, que todos somos uno. Suele dar una visión muy, digamos, muy volada o no, muy espiritual de la vida en general, ¿no? Con Marte en casa 9 es una persona que está dispuesta a pelear por sus ideas y que tiene una cosmovisión de que el mundo es una lucha, ¿no? Los planetas que tenemos también en la casa 9 nos dice de qué manera vamos a viajar, ¿no? Y cómo van a ser nuestros viajes. Una persona con Saturno en casa 9 puede tener dificultades para viajar o dificultades en los viajes, o esas personas que le cancelan los vuelos, ¿no? O esas personas que son tratadas fríamente en el extranjero, mientras que una persona con Venus en casa 9 puede encontrar, digamos, placeres en el extranjero y viajar y tener viajes placenteros, ¿no? Eso es algo interesante. Se dice que Henry Kissinger quizás, bueno, los que vieron Los Simpsons lo recordarán como la persona que pierde los anteojos en el baño de la planta nuclear y Homero después se lo pone y el señor Burns lo cree que es un intelectual porque usa anteojos, ¿no? Y Henry Kissinger era el diplomático más importante norteamericano y quizás del mundo, que hizo varios acuerdos de paz, ¿no? Y, bueno, en Los Simpsons aparece, es el hombre que hizo los acuerdos de paz de París, ¿no? Que terminó una guerra entre Israel y Egipto, ¿no? Bueno, Henry Kissinger tenía Capricornio, es decir, su casa 9 estaba en la cúspide en Capricornio y Saturno estaba en Libra, que era el signo de la diplomacia. Entonces iba al extranjero a lograr diplomacia o armonía entre países que estaban peleándose, ¿no? Es decir, llevaba esa energía de Libra al extranjero. Y por último menciono algo que ya dije con respecto de la casa 8, es decir, la casa 8 de alguna manera tiene que ver con que mueran partes nuestras, ¿no? Es decir, ya sea a veces, bueno, es una muerte literal, pero es una transformación profunda en la cual mueren un montón de concepciones, ¿no? Que eran concepciones que traíamos desde la casa 2, o digamos, escudos o defensas que habíamos armado en la casa 2 para proteger a ese bebé que surgía de la casa 1, esa identidad que había surgido en la casa 1 cuando llegamos a la casa 8, esa casa 8 nos dice, bueno, no, ya no puedes seguir manteniendo estas defensas porque en lugar de construirte una defensa, te construiste una cárcel, ¿no? Entonces en la casa 8, digamos, caen muchas defensas y caen muchas preconcepciones acerca de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Entonces la casa 9, gracias a eso, es una casa de expansión, ¿no?
Pero justamente podemos expandirnos porque al morir todas las cosas que tenían que morir en la casa 8, justamente levantamos esas defensas y podemos ir más allá de lo que estuvimos nunca, ¿no? Alejandro Lodi, un gran astrólogo argentino, él dice siempre una cosa muy interesante, dice, siempre deberíamos pasar con la casa 8 para llegar a la casa 9, es decir, tendríamos que morir nuestro ego y nuestro egoísmo y nuestra concepción de que somos separados y únicos, para poder lograr una casa 9 sana, ¿no? Es decir, si pasamos por toda esa muerte y si pasamos por todo ese proceso de integrar los contenidos, ¿no? Llegamos a una casa 9 donde realmente nuestra psique está bien armada y donde está integrada y donde podemos tener una visión madura de la realidad y de la verdad, una cosmovisión, digamos, superior, ¿no? Por decirlo así. Ahora, la mayor parte de la gente no quiere hacer eso, no quiere pasar por la casa 8, morir y dejar de lado su ego y sus ideas preconcebidas. Entonces se prefabrica una casa 9. Si creen haber hallado la verdad y sin haber pasado por ese proceso de toda esa muerte, ¿no? de toda esa transformación interior. Entonces esa verdad es rígida, esa verdad es una verdad que débil, que tampoco se sostiene, ¿no? Y esto suele pasar, es decir, yo recuerdo haber ido a, no sé, ciertas plazas de Buenos Aires donde hay un loco gritando con un megáfono de que encontró a Dios y que todo el mundo tiene que encontrar a Dios. Y la verdad que las personas que encuentran a Dios, no se les ocurre ir a una plaza a gritarle a los demás y a ordenarle a los demás que encuentren a Dios también. Es decir, esa es digamos, es una reacción que tiene más que ver con que la persona ni siquiera está nada segura de haber encontrado a Dios o de haber encontrado una verdad, que quiere convencer a todos los demás, porque si convence a los demás a lo mejor se convence a él, ¿no? Y eso es lo que suele pasar con los predicadores o con los que son, digamos, muy de que quieren convencer a los demás de sus ideas, ¿no? Es decir, si tus ideas están tan claras, si tenés tan clara tu verdad, ¿por qué te peleas con todos los demás, ¿no? Y esto incluye a los astrólogos que quieren convencer a todos los demás que la astrología es verdadera, como a los escépticos de la astrología que están absolutamente convencidos supuestamente que la astrología es una charlatanería y quieren bueno, digamos, demostrarlo empíricamente y se quieren pelear con cuánto astrólogo aparece, ¿no? Si estás tan seguro de que la cosmovisión que tenés es la verdadera, bueno, ¿por qué me querés hacer cambiar a mí? Si yo estoy equivocado, ¿qué te importa, no? Pero ahí está el problema, las personas, cuando la persona quiere hacer eso es porque no está para nada seguro de que su cosmovisión sea la correcta y no quieren pasar por la experiencia horrible de la casa 8 de tener que decir, no, la verdad del mundo, es decir, yo no era lo que yo pensaba y el mundo no es lo que yo pensaba, ¿no? Así que bueno, esto creo que cubre más o menos el significado de la casa 9. La casa 9, me olvidé decir, es una casa cadente, así que es la casa inmediatamente anterior a una casa angular, que en este caso es la casa 10. Así que los planetas en la casa 9 no tienen tanta energía como los planetas en las casas angulares, ni tienen tanta rigidez como los planetas en las casas sucedáneas. Pero bueno, la casa 9 sigue siendo una casa de suma importancia. Y bueno, los contenidos que tengamos en la casa 9 de alguna manera van a dictaminar cómo vemos el mundo y cómo nos vamos a aportar en la vida y cómo nos va a ir en la vida, ¿no? Así que bueno, amigos, les agradezco haber llegado hasta acá. Como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, que me sigan, que toquen la campanita, que se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que es el video de la casa 10. Muchísimas gracias.